Bienvenidos a Guanaculé, tu espacio barcelonista donde quiera que estés. Y bueno, hoy es un día feliz, porque hoy el Barça le ha ganado al Celta de Vigo. ¿Cómo? Pues a la fecha no sabemos, ya que entre esa primera parte, que fue como el innombrable que tenemos todos debajo de la espalda, y esa segunda parte donde nos han escamoteado un penalti que todo el mundo está preguntándose que qué ha pasado, es tan escandaloso, pero tan escandaloso, que hasta la cuenta de Twitter de San Marino ha opinado que qué es lo que está pasando en España. ¿Que no es acaso el Real Madrid el que llora? ¿No es acaso el Real Madrid el que acusa de corrupción arbitral tanto en España como en Europa? No, por supuesto, se me había olvidado que sí están berreando. Están berreando, claro que sí. Porque dicen que el penal que le han cobrado a Lamine Yamal no es penal. Que cómo es posible que el de Kiki, donde le partieron la nariz, no fuera penal, pero este sí. Bueno, vamos a... Es precisamente esto lo que yo dije. Tenía muchos temas que yo quería tocar. Por ejemplo, ¿cómo percibo yo el valor real de la Champions? Y no es a nivel de lloriqueo, sino de hablar de cosas lógicas y reales. Pero de nuevo, es otro tema. Y otra de las cosas que me hubiera gustado hablar era todo este run de los fichajes, lo de Leao, lo de Julián Álvarez, lo de Víctor Osimhen. Todo esto que se está diciendo y cómo puede afectar al Barcelona. No tanto a nivel de, lo que nos vamos a gastar, sino a nivel de otras cosas que no se ven. Pero quizá lo dejo para otro video durante esta semana. Ahora en lo que yo me quiero centrar es en que el Madrid, yo creo que ya su parcela deportiva, su parcela futbolística, no es lo principal en lo que se especializan, sino que ellos se especializan en el deporte de hacer berrinche. Sí, berrinche. Ahora bien, ¿a qué me refiero con eso? Desde que yo veo fútbol español, es decir, desde que me hice del Barça, que eso puede ser una historia para otro día, porque sinceramente creo que les parecería bastante interesante. No es la típica forma de hacerse del Barcelona, pero especialmente cuando les diga desde cuándo soy del Barcelona. Soy del Barcelona desde el año 2001. Fue ahí cuando me empecé a interesar en el fútbol de clubes. Antes era más que todo el fútbol de selecciones, cuando jugabas al FIFA con tus amigos, después del colegio, después de la escuela. Usualmente yo ocupaba selecciones. Me gustaba Holanda, me gustaba Alemania, porque claro, mi selección ni fu ni fa. Y cuando salía era, bueno, ni siquiera tenían nombres los jugadores, como en el FIFA 2002, que solo salía el apellido de 2 jugadores. Creo que uno era Cerritos y el otro no me acuerdo. Pues bien, año 2001. Y recuerdo que vi una noticia en uno de los periódicos de mi país que tenía acuerdo con marca. Años después me di cuenta que eran acuerdos con marca porque prácticamente reproducían los artículos que uno encontraba en el portal web. Que decía, y de nuevo con ustedes, Luis Van Gaal. Pues, para que vean más o menos a lo que tuve que estar expuesto como barcelonista al principio, para que vean que este amor es de verdad, que esto no es una barcemoda, sino que hemos sufrido con Fabio Rockenbach, hemos sufrido con Philippe Cristambal. Qué tiempos. Pero de nuevo, esa es harina de otro costal. Bien, desde entonces yo veía jugar al Barcelona y claro, no era nada que ver con lo que vimos después con Rijkaard, con Guardiola, incluso Tito Vilanova, con Enrique, ya no se diga con Flick, e incluso me atrevería a decir Koeman. No, nada que ver, o sea, era una labor de martirio, era una labor de amor. Pero incluso cuando yo veía
buenos partidos del Barcelona. Por ejemplo, recuerdo un gol de Marc Overmars corriendo por la banda. No recuerdo contra qué equipo. Me encontraba con mi familia en un restaurante llamado Pueblo Viejo y el Barcelona iba perdiendo 3-2. Y tras esa galopada de Marc Overmars, el tipo tira un disparo desde media distancia que termina en gol y lo he gritado como no se imaginan. Era el empate 3-3. Y bueno, yo agarro el diario del día siguiente para ver qué decían los medios. Y yo tenía la fe de que los medios iban a venir y hablar de épica, de heroicidad, de todo lo que implica salvar un punto que te va a ayudar a afianzar la todopoderosa cuarta plaza, porque para eso peleábamos, para meternos en la liguilla de Champions. En esos partidos que había antes para ver si clasificaba ya a la fase de grupos o no. Y lo que te encontrabas eran titulares de el Barcelona salva la papeleta, el Barcelona sobrevive, el Barcelona roza la humillación, casi ridículo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, luego venía y ponía los partidos del Real Madrid. Gracias a Dios, para cuando yo me hice del Barça ya había pasado todo ese tema de Luis Figo. Incluso esa temporada 2001-2002 fue cuando llega Zidane. ¿Y saben qué es lo que me tuve que comer a final de temporada? La volea de Zidane y el Bayer Leverkusen pechándola. Bueno, no quiero decir pechándola porque obviamente plantillas. Hay plantillas de plantillas. Eso y que Mikael Ballack no jugó esa final. Pero bien, o sea, tuve que tragarme la volea de Zidane, que hasta la fecha sigo escuchando la volea de Zidane. Gol maravilloso, pero recordemos que eso viene de un de un rebote, una pedrada de Roberto Carlos que rebotó en un defensor. Y ojo, Roberto Carlos a mí me causaba pánico. Que ese hombre agarrara la pelota me causaba pánico, pero ese centro fue una chorra. Fue de chiripa, como decimos nosotros. Y bueno, la engancha Zidane y el gol que ya todos conocemos. Es imposible alejarse de ese gol. Y si no fuera por Casillas, el Real Madrid no gana esa final. El Bayer Leverkusen tuvo muchas oportunidades de llevarse el partido. Pero de nuevo, plantillas y plantillas. Pero a lo que voy, el Madrid ese partido, uno escucha la volea de Zidane, las paradas de Casillas y para de contar. No hay más. Porque el Real Madrid, durante toda esa temporada de los Galácticos, que sí, que jugaron muy bien, que sí, que veías a Figo en una banda y veías a Roberto Carlos en la otra. Y cuando Raúl estaba desatinado, entraba Morientes. Y de repente también estaba McManaman. Y tenías a Zidane en el campo. Y estaba entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Guti. ¿Se acuerdan de Guti, verdad? Muy buen pie, pero muy mala cabeza. Tenías a Fernando Hierro, tenías a Makelele. Entonces tenías una colección de cromos que es muy similar a lo que estamos viendo ahora en este Madrid. Y por pura lógica de peso de plantilla, de calidad de plantilla, porque todavía existía química, todavía el mediocampo era comandado por Makelele, que liberaba a Zidane y al mediocampista de turno que estuviera dirigiendo el juego junto con él. Y Fernando Hierro, que ordenaba a la defensa. Era el cacique de la defensa y que sabía cuándo Roberto Carlos iba a subir para reorganizar. Bueno, otro tema. Pero digamos que había cierta química que, por lógica y por química, hacía que ganaran los partidos. Pero cuando alguien escucha hablar del Madrid de los Galácticos originales, recuerda, se habla de los cromos, no se habla de la idea de juego, de que era una pisonadora. No se habla de que fue una pisonadora en todo su camino a la Champions. Se habla de que Zidane metió una volea maravillosa y de que salió Casillas a la cancha, se cortó las mangas
Incluso algunos llegando a decir, no, impuso una moda de mangas cortas. Bueno, hasta ahí no llega mi conocimiento de moda, pero eso y las paradas de Casillas. Y bien, ¿qué es lo que yo encontraba en esas reproducciones de marca que salían en el diario que teníamos en la casa? Real Madrid épico, legendario. El Real Madrid domina con puño de hierro la liga. ¡Ah! Las maravillas de Zidane. ¡Ay! El ángel de Madrid. ¡Ah! Guti, cómo mueve la pelota. Guti. Hierro. Cacique de la defensa. Infranqueable del Bosque. Genio. Leías cosas que tus ojos no habían visto. Si había habido alguna falta de hierro merecedora de roja, que por Dios, que Hierro era un leñero. Leñero de los buenos. El que no vio jugar a Hierro, bueno, mejor dicho, el que no vio dar patadas a Hierro, no ha vivido. Porque eso sí era digno de MMA. O algún penal que no le hubieran dado al equipo contrario. O un penal que le hubieran dado al Madrid por existir, por estar dentro del área y hacerse el muerto. No. Ahí no veías ningún tipo de opinión, de comentario de color. Era prácticamente, hubo una falta de tal jugador a tal jugador y punto. O si el Madrid se había salvado de que el árbitro no le pitara penal, entonces el árbitro consideró que no era contacto suficiente o que no había acción punible. Ah, pero claro, con lo del Barça era que el árbitro nos había salvado, que jugábamos con colchón. Y miren, yo les voy a decir una cosa, de verdad, para los que no recuerdan la era Gaspart, es que no necesitábamos ayudas arbitrales porque ni siquiera nos podíamos ayudar nosotros mismos. Como les dije antes, nuestro afán era llegar al cuarto puesto, el tercer puesto era infranqueable. ¿Saben por qué? Porque en ese entonces los equipos que estaban fuertes, aparte del Real Madrid por toda la inversión que habían hecho, gracias a Aznar por supuesto, gracias a Aznar y la ayuda con la recalificación, porque había que ayudar al Madrid, si no, ¿cómo iban a fichar a Figo? Pero bien, el Madrid también estaba el Valencia de Rafa Benítez y también estaba todavía los remanentes del Super Deport de Javi Irureta. Esos equipos son los que te ponían a parir, te ponían a temblar de culumbrón. Incluso había equipos como el Mallorca que tenían cedido a jugadores como Samuel Eto'o, que gracias a sus goles contra el Real Madrid es que se le calificó al Mallorca como la bestia negra del equipo blanco, porque siempre se dejaban puntos ante ellos y siempre le metía gol Eto'o. Pues a pesar de que el Valencia con Rufete, Vicente, Aimar, Albelda, el Curro Torres y el Deportivo con Roy Mackay, Valerón, se me está olvidando más de alguno, perdón, la memoria me falla, son tantos años. Pues estos equipos que daban pelea en la Liga e incluso en la Champions no recibían el tratamiento mediático que nosotros sí. Tratamiento mediático y tratamiento arbitral. Por eso cuando a mí me dicen eso de Negreira, yo digo, si es que esto yo lo he visto. Yo he visto el fútbol de ese entonces. Y yo he visto cómo antes de Negreira era el Villarato. Porque decían que José Ángel María Villar, el presidente de la Liga Española, era afín al Barcelona, que buscaba congraciarse con el Barça. Hijos, les voy a decir una cosa. Hay fotos de Villar con la camisa del Real Madrid y con eso les digo todo. Pues bien, el relato que ellos mantenían era bien peculiar. Y cuando el Barça reclamaba penaltis o alguna falta o algo, decían que no, que eso no era. Pero si les hacían lo mismo a ellos, ahí estaba la lloradera, la berreadera, la graznadera. Porque para ellos, como les decía, el deporte favorito es hacer berrinche.
Y hacer berrinche equivale a llorar por todo y por nada. Miren, me voy a ir a la época de Mourinho, porque ahorita está tan de moda hablar de que se andan arrastrando porque regrese José Mourinho. Que regrese el hombre que acaba de insinuar hace un par de meses que el árbitro tenía un papelito con el nombre de Tchouaméni, Heisen, Carreras, para que no le sacaran amarilla. Creo que lo parafraseé mal esta vez, pero ustedes me entienden. Mourinho, época de Mourinho. Se están arrastrando por este entrenador que los humilló ante toda Europa y que los puso en su sitio. Pues durante esa época el Real Madrid tenía un jugador de culto, Ángel Di María. Ángel Di María es un jugador mítico, infravalorado en el Real Madrid. Ya hubiera yo querido tenerlo en el Barcelona. De verdad que hubiera sido algo espectacular, maravilloso, un show. Ya que Angelito Di María tenía regate, tenía visión, tenía pase, tenía disparo, tenía una rabona que uno se moría. Ya todos los que lo sufrimos lo sabemos. Pero Angelito Di María tenía algo mucho más importante que todo eso que acabo de mencionar para un equipo como el Real Madrid. Era experto en tirarse. Experto en sacar el penal a como diera lugar. De verdad. Era hasta una obra de arte verlo cómo se tiraba. Cómo buscaba el ángulo perfecto para... ¿saben? Él sabía dónde el árbitro estaba posicionado y él sabía cómo tapar o cubrir la parte del cuerpo del defensor y luego rozarse un poco para luego salir disparado. Ustedes me podrán decir, no es que Neymar era igual. No, a ver, Neymar era un sinvergüenza. ¿A qué me refiero con eso? Neymar era alguien que se tiraba y daba muchas vueltas. O sea, él era más el show después de la falta. Di María era el que provocaba el show. Pues uno diría, hey, los madridistas tuvieron esto. Deberían admitir que Di María se tiraba. Porque de verdad, ustedes pueden buscar compilaciones de eso. Y en los que lo vimos y lo vivimos, no se los tengo que decir. Y recordárselos les va a dar PTSD. Pero cuando Angelito Di María lo hacía para la selección argentina, especialmente en esos títulos que ganaron junto a Lionel Messi, la pandilla de madridistas examinando frame por frame y analizando por qué cuando Di María provocaba un penal, pues no era penal. Y yo me quedo, ¿serán sinvergüenzas? ¿Serán sinvergüenzas, cara dura? Si ustedes han disfrutado de eso por 2, 3 temporadas. Ahí sí se vale que Di María se aviente y Di María haga el show, ahí sí. Pero cuando lo hace para otro equipo, ahí no. Ahí no, porque si yo no lo puedo tener, entonces no sirve. Y ahí está la esencia del berrinche. Ahí está la esencia del berrinche. Miren, vámonos a la final contra el Atlético de Madrid. La final de Lisboa, de la bendita décima. ¿Se acuerdan ustedes que ese gol del 90 y Ramos es un gol en fuera de juego? Los atléticos se quejan poco. Porque el Real Madrid, si le hubiera pasado eso, es que no hubiéramos terminado de escuchar de ese bendito fuera de juego. No lo terminaríamos de escuchar, solo fíjense lo que están haciendo con Camavinga. Le sacan una amarilla que puede ser rigurosa. Sí, puede ser rigurosa. Pero al fin es una amarilla que se puede sacar. Es legal sacarlo. Y se pasan llenando la boca de que el árbitro los ha eliminado contra el Bayern. Pero bien, decía que el Atlético se queja poco porque incluso el año pasado, ese, entre comillas, doble toque de Julián, que al final resultó que había sido frame manipulado por la UEFA o por quien sea que haya proporcionado la evidencia de por qué se anuló el gol, pues se quejan poco. Que aparte no debería haberse anulado, sino que si sospechaban que había doble toque se tenía que repetir. ¿Tienes alguna duda de que el Real Madrid no estuviera ahorita poniendo una denuncia en la Corte Internacional de donde fuera? De donde fuera. Si les hubiera pasado eso, si le hubieran anulado un gol de penal a Kiki, a Vini, por doble toque. Claro que lo hubieran hecho.
Pero como ellos no saben aceptar cuando los benefician, calladitos, calladitos, y se burlan. Pero volviendo al tema de las contradicciones y del tratamiento mediático, he visto una serie de cosas por acá que hasta las anoté. Usualmente hago estos videos en Free Flow, editando un poquito por aquí, por allá, pero hablando ante el micrófono. Pero esta vez los anoté porque dije, no quiero que se me vaya a escapar nada. Primero, están metiendo la narrativa, como todo el mundo les ha dicho que son llorones. Pues no, ahorita están... Mira dónde está el City en este momento. Mira los últimos partidos del City. Y mira los últimos del Atlético de Madrid. Nosotros hemos eliminado un gran City. Y a ustedes los ha eliminado un patético Atlético. Entonces, ¿quién hizo más el ridículo? Pues ahí está la gran falacia. Tienen la cara de decir que han eliminado a un gran City, cuando el City de Guardiola venía como venía. Desde la temporada pasada, el City de Guardiola no ha sido el gran City de otras temporadas. Lo saben, pero como ha despuntado ahorita, no, veamos los últimos resultados. Le ganó al Arsenal, está líder de la Premier. Claro, 2 meses después, el papel todo lo aguanta. Quieren que uno quede de llorón y no ellos. Pues no funciona. Y no solo es eso, no. Porque así como dice su himno, berrinche que tú hiciste, berrinche por hacer. Pues así como dice su himno, ahora también están teniendo la desfachatez de comparar la cantidad de penales entre Real Madrid y Barcelona esta temporada, diciendo que nosotros ahora estamos casi que con las mismas cifras. Entonces, ¿cómo es posible que digan que al Real Madrid le regalan penalti y que solo por penalti ganan? Porque el Barcelona también, están ahí nomás, mírenlos. Y yo me quedo... A esta gente, de verdad espero que quizás no se tome las pastillas, que sea, no sé, quizás no les dieron ácido fólico cuando estaban pequeños. Alguna razón externa que ellos no puedan controlar, porque si de verdad manipulan así, entonces mal vamos. Porque miren, ni siquiera hay que tirar mucho de hemeroteca para darnos cuenta de la falacia que ellos están manejando. ¿Cómo así? ¿Cómo está eso? Porque ahí está el dato. No recuerdo ahorita, pónganle que fueran 15-10, por ejemplo. Que fueran 15-10, 15 del Real Madrid, 10 del Barcelona, por ejemplo. De hecho me fui a buscar ahorita, hice una pequeña pausa y me fui a buscar y son 14-10. Pues no estaba tan equivocado con los números que vi. Bueno, esto según Transfer Market. Pues no hay que tirar mucho de hemeroteca para saber cómo están manipulando. Porque, para empezar, estamos a 6 partidos de que se acabe la liga. Y al Real Madrid, desde que empezó la temporada, le han estado cobrando penaltis. Si la memoria no me falla, el primer penalti que le han cobrado es contra Osasuna. Sí, contra Osasuna. Aquella barrida de un jugador dentro del área en la que Kylian Mbappé se para sobre la pierna que está sobre el suelo y hace... ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Cállese, viejo lesbiano! Y se cae. Penalti a favor del Real Madrid. Que no fue Kylian Mbappé el que pisó la pierna del defensor. El defensor no podía cortarla. El defensor no ha ido a pegarle. El defensor no ha ido ante la trayectoria de Kylian. No ha sido así. Kylian puso el pie donde estaba la pierna del defensor. Penalti a favor del Real Madrid. Y así han habido varios. Recuerdo que hubo uno que no le cobraron al Real Madrid, donde un jugador que estaba por despejar la jugada dentro del área iba a hacer el tiro y el atacante contrario puso la pierna ahí, se llevó una patada y dijeron que no era penal porque el atacante invadió el espacio del defensa que estaba por despejar. Pues bien, vengo yo y digo... Me voy a acordar de esta jugada. Estoy seguro que me voy a acordar de esta jugada. Y si mal no recuerdo, no sé si fue
la siguiente fecha o las siguientes 2-3 fechas, al Barça le pasó lo mismo. No recuerdo los jugadores de nuevo, no lo recuerdo. Y no recuerdo contra quién fue. Pero se dio la misma situación. El defensa del Barcelona iba a despejar y el atacante, entre comillas, invade el espacio, se lleva una patada. Creo que pitaron penalti, pero luego el VAR llamó al árbitro y dijeron que no había penalti. La que nos hemos hartado los barcelonistas escuchando a los madridistas decir que nos habían regalado el partido, que el Barcelona todavía jugaba en la mugrienta Liga Negreira, que aquí, que allá. Y yo, no sé si fue en Europa, creo que ha de haber sido en un partido europeo, es posible. Creo que sí. No recuerdo, no lo recuerdo ahorita. Ustedes sabrán mejor que yo, para los que me escuchen. Pero yo dije, desde que vi la repetición, yo ya sabía que eso no podía ser penal porque al Real Madrid no se lo habían cobrado. Y yo estaba tomando nota y en efecto, pues por alguna razón cósmica, no hubo doble rasero arbitral. Pero lo que nos han inundado de comentarios en redes hablando blasfemias de que somos ladrones, que aquí, que allá, cuando ellos habían disfrutado de lo mismo anteriormente. ¿Dónde dejan de mencionar lo de Kiki, que se había vuelto un experto piscinero? Vinicius también. Que a menos que el Real Madrid tenga una disciplina de nado olímpico o de clavado olímpico, es increíble cómo ellos dominan este arte mejor que clavadistas profesionales. ¿Y saben qué es lo mejor? Que al parecer son el único equipo en todo el mundo que si sus jugadores simulan un penal, no le sacan amarilla, solo los amonestan. Es más, los árbitros voltean a ver a otro lado para no tener que ver a Vinicius aplaudiéndole o a Vinicius quejándose o riéndose de su decisión de no darles un penal regalado. Sí, voltean a ver. Y para que me crean que la tendencia ascendente del Real Madrid era en la época de Xabi Alonso, o sea, todavía el año pasado, creo que fue a final, si en diciembre o en enero, no recuerdo cuándo, que alguien le pregunta a Mr. Chip que cómo iba el tema del récord de penaltis en una temporada y ya se estaba hablando de eso. El mismo Mr. Chip estaba hablando de cuántos penales tendría que anotar, mejor dicho, no anotar, sino que tendrían que concederle al Real Madrid para romper el récord de penales en una temporada. Y aquí se están frotando las manos estos madridistas, porque si uno pregunta quién tiene ese récord, es el Barcelona. ¡Ajá! Negreira ha entrado al chat. Así los quería atrapar, nos van a decir. Pues bien, hablemos un poco del Barcelona 2015-2016. Ese Barcelona tenía todavía al tridente. Eran dirigidos por Luis Enrique. Iniesta todavía tenía mucho fútbol que dar y estaba escudado por Rakitic y por Busquets. Teníamos todavía un Piqué que quería jugar al fútbol. Teníamos a Jordi Alba, podría decirse en su prime. ¿Ven por dónde va la cosa? Todavía le hacían caso a Luis Enrique en ese momento. Todavía era un Barça reconocible, de autor, intenso, con recursos. Era un Barcelona que te apabullaba con posesión, te apabullaba con pases, te apabullaba con tiros, te apabullaba con expected goals, que les dicen ahora. Te apabullaba el 90% de los partidos. Por mera estadística, un equipo que vive al ataque va a tener más oportunidades de que le cobren penaltis, de que le saquen tarjeta roja al rival porque está defendiendo, está equivocándose para poderte frenar. ¿Ven por dónde va la lógica? Pero claro, para los señores de las, aquí he encontrado la noticia. Con los 3 penaltis que le pitaron ante el Sporting, el Barcelona supera ampliamente el registro con 19 penas máximas, el registro de penaltis concedidos. El primero propiciado por una mano en el área de Branges,
quien ya se habría librado por otra acción similar unos minutos antes. El segundo, un agarrón a Neymar dentro del área que Klaus Gómez interpretó como falta. Ya estamos metiendo, interpretó como falta. Y el tercero se produjo cuando Neymar fue levemente desestabilizado en el área en un salto. ¿Ven cómo es el tratamiento? Ahora bien, reglamento en mano, todo lo descrito en este parrafito podría ser considerado un penalti. Pero es que si no habrían 20 penaltis en un partido en cada córner. Sí. Pero al final, que no los cobren no es tema del Barça. Es tema de los árbitros. Si hay un árbitro que te quiere cobrar una desestabilización dentro del área porque ibas a tener una oportunidad de gol, porque la pelota venía, porque ibas en dirección, porque era algo manifiesto, entonces te cobran penalti, te la comes y te callas. Y entonces, ¿por qué al Real Madrid de Cristiano, de Bale, de Benzema, de Luka Modric, de Kroos, de Casemiro, de Varane, de Sergio Ramos? ¿Por qué a ellos no les cobraban tantos penaltis? ¿Por qué no les sacaban tantas rojas a sus rivales? ¿Que acaso ustedes ven el fútbol a través de la página de resultados? Sí, el Real Madrid ganaba de nuevo, por lógica y peso de su plantilla, lo que exponía yo al principio del video. Por lógica y peso de tu plantilla y por la calidad de tus jugadores, vas a ganar la mayoría de partidos. Eso no quiere decir que hayas hecho méritos para ganarlo. Ay, pero es que el fútbol se gana con goles, no con méritos. Eso de los méritos es para los perdedores. Solo se gana con goles. ¿Metes más goles o nada? Ok, aplícate lo mismo si vas contra el Bayern. El Bayern metió más goles que tú. Entonces no estés diciendo que ustedes merecían pasar solo porque habían pasado con 29% de posesión, agazapados, aguantando, entre comillas, heroicamente. Equipo ratonero le llamo yo. Pero bien, volviendo al tema de los penaltis y de las rojas, del saldo arbitral que le llaman ellos, porque son manipuladores. Miren cómo lo tratan. El saldo arbitral. Pero es que, por eso les decía, ellos ven los partidos en los telediarios o se duermen. Se despertaban solo cuando el comentarista grita gol, porque era aburridísimo verlos. Era aburridísimo. Sí, de repente había una contra y por lo mismo, porque era lógico. Pero de lo contrario no generaban nada. Y si no estás en el área rival constantemente, si no estás generando pases, si no los estás mareando, si no los estás llevando a que cometan el error de cometerte faltas, entonces no les van a percibir, no les van a sacar rojas. Eso es así. Entonces ahí está la otra mentira. Ahí está la otra falacia, la otra manipulación. Porque solo a ellos los pueden beneficiar. Solo ellos pueden disfrutar goles en fuera de juego. Solo ellos pueden disfrutar de tirarse y sin que los aperciban. Solo ellos pueden venir y cortar acciones y que no les saquen amarilla. Solo ellos pueden estar por encima del reglamento. Y solo ellos pueden sacarle hemeroteca de los árbitros. Miren, el pobre Obrevo se volvería millonario si decidiera cobrarles por cada vez que han ocupado su nombre durante 17 años. 17 años. Ese es un número que les gusta mucho a ellos, 17. 17, solo eso tienen en la boca. 17 años de Negreira. Pues ustedes llevan 17 años ocupando el nombre de Obrevo y diciendo que le robamos la eliminatoria al Chelsea, pero no se acuerdan del partido de la ida. El partido de la ida. E incluso ese partido de Obrevo, recuerden que hemos jugado con 10 desde el minuto 30, 40, no recuerdo desde cuándo, porque a Vidal lo han expulsado, así como expulsaron a Eric García, a Ronald Araujo, a Cubarsí. Lo expulsaron, pero esta vez piscinazo sin contacto del jugador del Chelsea y a la calle. Eso no lo cuentan. Eso no lo cuentan. Ellos cuentan las Champions, las 3 Champions seguidas. Claro, pregúntale al Bayern cómo lo eliminaron en esas Champions. Pregúntenle a todos esos equipos que han sufrido arbitrajes del Real Madrid cómo los eliminaron. Es más, el Madrid tiene una característica distintiva que hasta en las finales no hay ningún equipo en el mundo que lo hayan beneficiado en una final de torneo continental
tanto como al Real Madrid. Finales contra el Liverpool. Sí, acordémonos cómo Sergio Ramos lesiona a Salah y no pasa nada. Le dislocó el hombro. Acuérdense de cómo lo agarró. Y luego Sergio Ramos viene y le da un codazo en la cabeza a Karius, que termina en la contusión que desemboca en la payasada que resultó después de los goles del Real Madrid. Chilena maravillosa de Bale, sí, pero los otros 2 goles... Bueno, vayan a buscarlos ustedes. Vayan a verlos y me cuentan. Vayan a ver si estoy mintiendo o no. Y con el tema de esto de los penaltis, pues lo que me motivó a hacer este video específicamente fue lo que estaban hablando sobre que Lamine Yamal se había lanzado en vuelo. Aquí lo tengo. Se ha lanzado en vuelo. Piscinas Lamine Yamal SADCB. No, mentira, no le han puesto SADCB. Eso fuera demasiado ingenioso para ellos. Pero piscinas Lamine Yamal. Porque dicen que se ha tirado en su penalti. Y yo me quedo... Bueno, esta gente se está peleando hasta con la física básica. Porque dicen que Lamine Yamal se tira, pero en el frame exacto donde le dan el caderazo que le impide continuar en boca de gol, podés ver que tiene un pie en el suelo, puesto en el suelo, y el otro está hacia adelante del impacto hacia atrás que él está sufriendo. O sea, la fuerza del impacto lo manda hacia atrás y vos podés ver la posición y... ¿Cómo podés decir que eso es un piscinazo? ¿Cómo podés pelearte hasta con lo que rige nuestra realidad? Es que es lo que les digo. Lo que mis ojos ven no es lo que ellos quieren reproducir. Miren, si al Real Madrid se le concede un penal y es un penal que vale la pena cobrarlo, que sí, que fue... pues se cobra y ya está. Como les dije, se cobra y se calla. Una roja a un rival del Real Madrid, pues se cobra, se marca y se calla. Porque es legal. ¿Cómo nos vamos a quejar de las cosas legales? Entonces, ¿cuál es mi opinión acerca del penalti a Mbappé donde le pegan el codazo? Jugada gris. Jugada gris, porque yo creo, puedo estarme equivocando, que el defensa levanta el codo de esa manera por la inercia de la jugada, por cómo está defendiendo, por cómo se está medio girando para proteger el balón. En ningún momento ves que agarra el brazo, agarra impulso y le deja ir el codazo en la cara. No es así tampoco. Es más, hasta Mbappé, por la misma inercia de la jugada, tiene el rostro apuntando hacia abajo. Entonces puede ser una jugada que se puede cobrar penal y se puede no cobrar penal. Pero ellos no logran ver eso. Como no se le cobra a Kiki, entonces no lo podemos tener nosotros. Un caderazo. No sé, quizá como están acostumbrados a que a Carvajal no le cobren las carvajaliñas, que no se me ha olvidado eso. No se me olvida. Pues así, berrinches SADCB. Sociedad Anónima de Berrinche Variable. Definitivamente eso es el Real Madrid. Es su ADN. ADN. ¿Qué significa ADN madridista? Significa atraco. Significa defraudación. Significa nefario. ADN. Atraco, defraudación, nefario. Claro. Del fuera de juego que nos han cobrado, de eso no hablan. Ahí sí, calladitos. Está bien, de acuerdo. Te devuelvo el penal, pero tú dame el gol de Ferran. Simple, trueque sencillo. Quedo 1-0 también, quedo arriba tuyo, todos tranquilos, todos felices. Me parece un buen trato. Y bueno, creo que ya he hablado bastante por hoy. Espero que no se me haya olvidado nada porque había muchos puntos que durante el día estuve pensando, estuve reflexionando, pero creo que ya suficiente. Espero que haya llegado hasta aquí. Déjame tu like si te gustó. Coméntame qué te parece, qué te pareció más interesante. Si quieres escuchar más historias de principios de la era Gaspart, de cómo empezó mi amor por el Barça, cuéntame en los comentarios. Dime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y si quieres, me sigues en Twitter como Guanaculé.
Ahí nos ponemos a defender al club de nuestros amores. Esto ha sido tu espacio barcelonista donde quiera que estés. Pizca el Barça. Nos estamos escuchando pronto.